Mi nombre es Gilberto Domínguez. Soy productor aquí en Radio Universidad de Guadalajara hace 29 años. Y bueno, me he dedicado a realizar distintos tipos de programas. Programas para niños, programas de ciencia, programas de ópera, de cine y de muchas otras cosas. Mi formación comenzó en el teatro. A mí la radio me pareció siempre una oportunidad para ayudar a comprender el mundo, para ayudar a compartirlo, para ayudar a que la información que nosotros transmitimos aquí sea útil. Creo que la radio también es una voz de compañía muy importante, porque a través de eso mucha gente que está en su casa o está en algún otro lugar se acompaña de la radio, tanto para no sentirse solo como para tener un poco algún acercamiento con la experiencia de otros. Yo tengo 29 años como productor radiofónico, 34 como gente que ha trabajado en escenarios, actuando, dirigiendo, produciendo, haciendo escenografía, maquillaje, vestuario, utilería o como gestor cultural. Y precisamente esa experiencia fue la que me trajo a la radio en 1988-89, donde teníamos estos programas en los cuales hacíamos el desarrollo de un tema a través de distintas técnicas, desde lo más periodístico hasta lo más dramático, porque precisamente la radio y el teatro tienen un montón de temas en común, como por ejemplo cómo se detona la imaginación, cómo se cuentan las historias, cómo se usa la música, el ruido y la voz para combinar ideas. Una cosa que me gusta mucho de la radio es la forma en la que una palabra dicha en un lugar puede llegar tan lejos en un solo instante. Y además esta voz, la que sea, aquella que tenga alguna señal inteligible, puede llegar no solo lejos, sino que puede llegar profundo en el alma. Bueno, siempre la radio se ha considerado un servicio público. Ahora le llaman servicio público de interés general. Este es un programa de ópera que nos gusta mucho porque no es un programa de ópera pensado solamente para una élite, sino que es un programa de ópera con una penetración popular muy interesante. Lo sabemos por la gente que nos llaman de todas las colonias de la ciudad, de todos los estratos sociales, de todas las edades, y eso nos parece muy interesante. Yo me he propuesto que en cada cosa que yo haga de la radio, ya sea un anuncio, un cuento, un reportaje, lo que sea, lo que yo haga ayude a comprender el mundo, ayude a conocer el mundo o ayude a compartir el mundo. Esta es una filosofía muy sencillita, pero que yo procuro aplicarla en cada pequeña cosa que yo hago en la radio. Mira, por ejemplo, aquí te muestro la estructura del de Ópera Radio. Entonces, esta es una guía donde se detallan los contenidos, los enlaces telefónicos como el que acabo de hacer y más o menos qué tipo de participaciones tendremos. En cambio, esta es la guía de la música y en esta guía vienen especificados los tracks que él trae en una memoria USB que yo cargo en la máquina y que vamos a estar programando a lo largo del día. A veces no son 2 hojas, a veces es una hoja, y eso nos permite ir controlando los contenidos. Y finalmente, a partir de la estructura, nos vamos comunicando y vamos obteniendo los contenidos. Mira, por ejemplo, aquí le aviso que mezclé todo en una historia en la que Edgar no... Lo básico es que tengas un conductor y un operador, y en ocasiones uno puede conectarse desde aquí adentro con un micrófono y tú solo hacer todo, operar, poner los anuncios, las llamadas, hacer la locución y aparte operar. Pero también, digamos, tenemos esta fórmula de tener un conductor, un productor, una persona para el teléfono, alguien que se encarga de redes, los colaboradores que nos ayudan a sacar las llamadas y los invitados. Cuando hacía el programa con los niños, llegamos a ser 50 personas al mismo tiempo. En los años que yo tengo en la radio,
Lo que sobre todo ha evolucionado es la tecnología, porque en cuestión de lenguajes y de narrativa, la radio sigue siendo, digamos, un medio sonoro para visualizar cosas. Eso quiere decir que la radio no es ciega, como mucha gente dice. La radio es sumamente visual y tiene también ese sentido de verdad que tiene la escena, la pantalla televisiva o de cine. Ha cambiado la tecnología y por lo tanto también han cambiado las plataformas. Como tú ves ahora, yo estoy transmitiendo radio, pero también estoy transmitiendo imagen, y eso significa que estoy transmitiendo por radio, pero también por internet, pero también por redes, y también tenemos una relación telefónica que también ha cambiado, porque la gente ahora nos llama desde un taxi, desde su casa, desde su negocio. Entonces, algunas cosas han cambiado y otras siguen siendo iguales. Yo siento que, aunque mucha gente ha dicho que la radio es un medio que va a desaparecer, yo creo que todavía eso no está a la vista. Es posible que la radio se mueva hacia la radio, es decir, que la radio expandida, la radio con la radio, que se pasa a la internet, sí tiene otras transformaciones, como por ejemplo, la radio la escuchas con un solo clic. A la radio hay que buscarla, hay que sintonizarla, hay que volverse parte de una red que tiene que ver con los intereses y los contenidos y los productores de esos contenidos. Entonces, sí hay cosas que van cambiando, hay cosas que siguen siendo una tradición, el tiempo lo dirá. La radio es un asunto de hábitos, así que normalmente cuando tú tienes tus hábitos de vida cotidiana, la radio te va a alcanzar cuando lavas los trastes, cuando pones la lavadora, cuando vas conduciendo en el tráfico, cuando te estás arrollando para dormir, cuando estás lavando el carro. Entonces, normalmente la radio, o sea, en general, todo el cuadrante, te va a ir acompañando en distintos momentos que también tienen su emoción o su biorritmo. Entonces, por ejemplo, nosotros en este programa sabemos que hay gente que o va al mercado tempranito o se espera para ir al mercado después de que termine el programa. Y eso pasa mucho con la radio, que te adaptas. Lo otro que también es que la gente puede colgarse unos audífonos e irse al mercado y seguir oyendo la radio. Pero sí es una cosa de hábitos y sí conecta con tu día a partir de cómo te sientes, qué estás haciendo, ¿no? Yo los invito a escuchar la radio, toda la radio, a buscar en el cuadrante esas estaciones de AM que pronto desaparecerán y si no las oyes ahora quedarán en la memoria. Están las estaciones de FM, hay montones de buscadores en internet que te pueden llevar a escuchar la radio en el mundo, y siento que se pueden encontrar las radios del Polo Norte, porque las hay, o las radios de Australia, de Japón, de África, de Oceanía. Pienso que es una experiencia humana que, como decía Bertolt Brecht, tiene que ver con tratar de acompañar a esos solitarios con una voz que podría llegar de muy lejos, pero que te podría hacer sentir que alguien está muy cerca de ti comunicándose contigo.